Muy bien, el tema de hoy, como ustedes habrán visto, es el tema sobre la empresa y qué relación tiene o la contabilidad, qué relación tiene con la empresa, ¿no? Miren, la contabilidad tiene razón de ser porque hay actividad empresarial. Si no hubiera actividad empresarial, realmente la contabilidad, tal como ahora la utilizamos como una herramienta, como una disciplina, como una técnica, o uno dice como una ciencia, no sería digamos, no existiría en la práctica, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo, los seres humanos, cuando ya han comenzado a tener actividades, digamos, de punto de vista empresarial, y esto estamos hablando de hace muchos siglos, ¿no? Empieza la contabilidad. La contabilidad no es que empieza en, digamos, hace algunos años o hace algunos siglos. Claro, la contabilidad moderna en la cual nosotros la conocemos, sí, pues ha empezado prácticamente en el siglo XV, ¿no? Pero el desarrollo empresarial se da desde hace mucho tiempo, ¿no? En épocas antiguas también había desarrollo empresarial, ¿no? En las culturas antiguas y también tenían sus métodos de contabilidad, no como lo hacemos ahora, utilizando a través de algunas técnicas, ¿no? Como por ejemplo la técnica de la partida doble o el principio de partida doble, donde hace prácticamente ya van a ser, diríamos, un poco más de 500 años que lo venimos utilizando, ¿no? Desde que el, uno de los, uno de los, uno de los frailes en Europa, Fray Luca Pacioli, fue prácticamente, se le considera como el padre de la contabilidad moderna, donde él aplicó una de las técnicas que se llamaba la partida doble, ¿no? Entonces, eh, como le decía, no puede existir contabilidad si no hay empresa, ¿no? Ahora, vamos a ver eh, qué significa la empresa, ¿no? La empresa es una organización, ¿ya? Donde hay tres factores fundamentales. El primer factor es las personas, el segundo factor es el capital y el tercer factor es el trabajo, ¿no? Para que exista empresa, tiene que haber una reunión, tiene que haber una concertación, ¿no? Una organización de estos tres elementos, ¿no? Las personas son, por ejemplo, los propietarios, ¿no? Los gerentes, los administradores y todos los trabajadores, ¿no? Pero, en primer lugar, por ejemplo, para que haya una empresa tiene que haber personas que van a aportar recursos, ¿ya? En este caso, se le llamará capital, ¿no? Ese aporte de recursos se llama capital. Y también va a haber personas que van a trabajar, ¿no? Van a trabajar para que ese capital pueda producir qué cosa? Finalmente, una ganancia, ¿no? Entonces, la conclusión de estos tres elementos van a ser los aspectos que van a configurar, que van a determinar de que exista una empresa, ¿no? Personas, capital y trabajo, ¿no? Personas, ¿por qué? Les vuelvo a repetir, porque alguien tiene que invertir, ¿no? Y la inversión no necesariamente es en dinero, puede ser también inversión en activos, ¿no? O en bienes, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si al constituirse una empresa, hay personas que ponen dinero, pero hay personas que pueden poner una máquina, pueden poner un edificio, ¿no? Y eso tiene un valor. Y también eso se considera, por ejemplo, capital, ¿no? Pero el capital por sí solo, ¿no? Como es elemento inerte, prácticamente no se puede mover o no se puede incrementar, ¿no? Si no existe el trabajo. Y el trabajo, ¿quién lo realiza? Lo realizan ya las personas, ¿no? Ahí están ya, bueno, ya ahí están los gerentes, los administradores, los obreros, los empleados, que realizan la actividad empresarial que viene a ser el trabajo, ¿no? Y es el trabajo que va a hacer que el capital
no solamente se mantenga, sino pueda crecer a través de ¿qué? La generación de utilidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es la motivación de la existencia de empresa? Yo decía en mi anterior clase, la motivación, las empresas no se hacen por deporte, las empresas se hacen, ¿por qué? Porque se quiere invertir para obtener ganancias, obtener utilidades, ¿no? Entonces, ese es el motor fundamental, ¿no? ¿Cuántos tipos de empresas existen? Generalmente podemos clasificarlas de acuerdo a su actividad, por ejemplo, como empresas agropecuarias, empresas mineras y empresas industriales. También tenemos empresas comerciales y empresas de servicios. Ustedes que viven en una zona agrícola, ¿no? En zona rural, conocen más o menos cómo funciona una empresa agropecuaria, ¿no? De producción, ¿de qué tipo de productos? Productos agrícolas, ¿no? Básicamente agrícolas y productos pecuarios o ganaderos, ¿no? Donde hay, por ejemplo, granjas de avícolas, hay invernaderos de porcinos, hay producción de paltas, hay producción de uva, ¿no? Muchos de ustedes trabajan también en esa actividad, ¿no? Entonces ese es un tipo de empresa. Hay empresas mineras que solamente se dedican a la explotación de recursos que están en el subsuelo, ¿no? O están dentro de las rocas prácticamente, ¿no? O en su defecto también, dentro de ellos hay también empresas extractivas, por ejemplo, las empresas que tienen que ver con la extracción de recursos, eh, recursos como el petróleo, ¿no? O minerales, piedras preciosas y otras. Estas son las empresas mineras, ¿no? O de hidrocarburos también ya en una especialidad de tipo de empresa, ¿no? Las otras son las empresas industriales. Las empresas industriales son empresas que se dedican precisamente a transformar, ¿qué cosa? Por ejemplo, materiales o materias primas, ¿no? Eh, en, produce minera que produce oro, muy bien, ellos lo producen y lo único que hacen, por ejemplo, es separar el oro de repente de las demás materias y lo ponen en lingotes y, por ejemplo, ese lingote va a una empresa industrial, ¿no? Como materia prima y se transforma, por ejemplo, en joyas, se transforma de repente en monedas o en otro tipo de utilidades que le pueden dar a ese metal precioso, ¿no? El hierro, por ejemplo, ¿no? Se extrae también, ¿no? Desde las minas, ¿no? Y se industrializa y bueno, la mayoría de productos que tenemos son de hierro y de plástico, por ejemplo, ¿no? ¿El plástico de qué lo hacen? El plástico antes lo hacían, por ejemplo, del caucho natural, ¿ya? Sacaban de las plantas, de una de las plantas, ahora, por ejemplo, lo hacen a través de petróleo, ¿no? El petróleo es la fuente, la materia prima de los plásticos, por ejemplo, ¿no? De un tipo de plásticos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las empresas comerciales. Las empresas comerciales no son transformadoras, ¿no? Tipo de empresas lo único que hacen es comprar y vender, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este tipo de empresas son las bodegas, los supermercados, ¿no? Los mismos mercados que lo conocemos como plazas. Cada kiosco es una empresita, una microempresa comercial, ¿no? También tenemos, por ejemplo, también las empresas de servicios, ¿no? ¿No? Aquellas que no se dedican a comprar y vender productos tangibles, o sea, aquellos que tienen existencia física, sino se dedican a prestar servicios para satisfacer algunas necesidades, ¿no? En la salud, ¿no? Están los hospitales, ¿no? Los hospitales privados, por ejemplo. En la educación tenemos los colegios, las universidades privadas, transporte también, en recreación, servicios públicos, empresas de seguros, los bancos, por ejemplo, también son empresas de servicios, ¿no? Esa es una clasificación de las empresas de acuerdo a sus actividades, ¿no? De acuerdo al tamaño, podemos considerar que son pequeñas empresas y ahí dentro de las pequeñas empresas pueden estar incluidas inclusive las microempresas. El concepto de microempresa ya es una cuestión particular que se da de repente en cada país, ¿no? Aquí consideramos, antes se hablaba simplemente de pequeña empresa, ahora también se habla de microempresa y a otros se les pone como pequeña empresa para diferenciarlos, ¿no?
La micro tienen, por ejemplo, es hasta 10 trabajadores, la pequeña hasta 50 trabajadores y la mediana empresa hasta 250 y la gran empresa más de 250 trabajadores, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la forma como se clasifica por el tamaño de la empresa, ¿no? Bueno, por la procedencia de capital hay empresas de carácter privado, hay empresas públicas, oficiales o públicas, y empresas de economía mixta, ¿no? Las privadas, cuyo capital es de personas, ya sean estas personas naturales o también personas jurídicas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Un conjunto de personas naturales que somos nosotros las personas, ¿no? Las que tenemos existencia biológica, somos las personas naturales, ¿no? Pero hay otro tipo de categorías de personas. Hay las personas llamadas personas jurídicas. ¿Cuáles son las personas jurídicas? Son aquellas sociedades, por ejemplo, que de acuerdo a la Ley General de Sociedades se han constituido. ¿Para qué? Para formar empresas, ¿no? Para realizar una actividad económica, ¿no? Y estas constituyen, pues, el tipo de empresa de acuerdo al capital privada, ¿no? ¿Por qué de acuerdo al capital? Porque estas personas, ya sea tanto naturales como jurídicas, van a aportar, como decía, ya sea en recursos de dinero o en recursos materiales, ¿no? Como edificios, mercaderías, máquinas, ¿no? Aportan para poder constituir una empresa, ¿no? Las públicas son aquellas que tienen que ver con la creación del Estado, ¿no? El Estado también tiene sus empresas, ¿no? En una economía donde hay predominancia estatal, por ejemplo, ha habido épocas en el Perú y en el mundo también, y hasta ahora todavía existen empresas públicas, ¿no? Donde el Estado es el dueño prácticamente, ¿no? ¿En representación de quién? El gobierno en representación del Estado, y se dice que todos somos dueños, cuando es público, todos somos dueños de lo que es público, ¿no? De economía mixta es cuando hay una mezcla entre la participación de privados y del Estado, ¿no? De particulares y del Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene, digamos, ha aportado con capital y también personas naturales o jurídicas han aportado con capital, se han unido y han formado una empresa de economía mixta. Otra de las clasificaciones que se dan es por el número de propietarios, ¿eh? Por el número de propietarios, hay empresas, en este caso, conformada por individuos, o sea, de manera individual, ¿no? De un solo dueño, y por sociedades. Si ustedes conocen y habrán escuchado, y esto se difunde mucho, sobre todo a veces en empresas comerciales, ¿no? Y algunos de servicios también, las EIRL. ¿Qué significa? Empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Eso no es una sociedad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que haya sociedad, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, tiene que haber dos a más accionistas o socios. En el caso de una ERL, solamente es una sola persona, es la dueña de la empresa, ¿no? En cambio, en las sociedades tiene que ser de dos a más, de acuerdo al tipo societario, ¿no? Ahí tenemos las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, y tenemos unas variantes de las sociedades anónimas abiertas, sociedades anónimas cerradas y sociedades anónimas propiamente dicho, ni cerradas ni abiertas, ¿no? Cuando ustedes estudien el curso de contabilidad de sociedades, ahí se les va a explicar con mayor detalle las características de cada tipo de societario, ¿no? Bueno, sociedad de personas es de acuerdo a la forma de cómo se asocian, ¿no? Puede ser colectiva, comandita simple, bueno, lo que le decía, ¿no? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. De acuerdo al capital, también puede ser, cuando son anónimas, por ejemplo, es que normalmente no se conocen a las personas, ¿no? Sino se conocen por qué, la cantidad de acciones que puede haber adquirido, ya sea una persona natural o una persona jurídica, ¿no?
Entonces, hay de acuerdo a la forma que se asocian, entonces también se clasifican, ¿no? Hay las mixtas, que son de responsabilidad limitada, ¿no? ¿Por qué se le llama mixtas y de responsabilidad limitada? Porque hay algunas que son sociedades, por ejemplo, las sociedades en comanditas por acciones. Hay socios que tienen la responsabilidad limitada y hay socios que tienen la responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto? Que aquellos socios que tienen responsabilidad limitada solamente pueden responder hasta el monto de sus acciones, ¿no? Y cuando la responsabilidad es ilimitada, no solamente los socios responden hasta el monto de las acciones que han puesto en la empresa, sino también con sus bienes personales. Eso es ilimitado, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver la contabilidad? Como ya en los inicios estábamos hablando, ¿qué tiene que ver la contabilidad con la empresa? Miren, si no fuese por la contabilidad realmente, hoy no existiría el desarrollo empresarial tan grande que existe en algunos sectores, ¿no? Donde es tan complejo ejercer la planificación y el control de las actividades, ¿no? Por eso, eh, surge como una forma de controlar las actividades financieras de la empresa, ¿no? Si no hubiera la contabilidad, realmente todo fuera un desorden, ¿no? Precisamente la contabilidad, como su mismo nombre dice, contabilidad de contar, ¿no? Y establece mecanismos y técnicas que permiten qué cosa? Ejercer, primero, hacer registros, ¿ya? Primero, hacer registros, ¿no? Organizar la fuente de esos registros, luego sistematizarlos a través de las técnicas de contabilidad, ¿no? Esos registros que también están plasmados en lo que, y ustedes van a ir conociendo en los libros de contabilidad, van a generar qué cosa? Los llamados estados financieros. Estos estados financieros son como unos resúmenes, ojo, miren, resúmenes de la actividad tanto económica y como financiera de la empresa. De ahí que ustedes han escuchado, por ejemplo, siempre se ha escuchado el término balance, por ejemplo, ¿no? Balance, dicen, ¿no? Estado de resultados, ¿no? O resultados, ¿no? Sí, precisamente estos dos estados financieros son lo que recogen la historia, ¿no? Y el movimiento de la actividad económica de una empresa. ¿Y quién lo genera esos estados? ¿Qué disciplina genera esos estados financieros? La contabilidad, ¿no? Ciertamente en una empresa trabajan, por ejemplo, administradores, trabajan economistas, pero trabajan principalmente contadores, principalmente, ya sea que el contador sea un empleado dentro de la empresa o ya sea que la empresa o que la contabilidad de manera externa lo lleve un estudio contable fuera de la empresa. Pero finalmente es la contabilidad la que le va a dar información, ¿ya? El administrador ni el economista no va a dar la información de contabilidad, porque ellos no manejan la técnica contable. Lo conocen, sí, porque llevan cursos también, ¿no? Pero básicos de contabilidad. Pero el contador es el profesional, ¿no? Tanto técnico como universitario, que está capacitado para poder llevar ese tipo o aplicar ese tipo de técnicas que permita qué cosa? Permita tener información. ¿Para qué? Para que los gerentes y administradores puedan tomar decisiones, ¿no? No se puede tomar decisiones si no tienes una base, un fundamento, ¿no? Que lo proporciona la contabilidad. ¿Dónde están las bases y los fundamentos? Están en los llamados estados financieros. Estados financieros. Grábense bien esto, porque siempre ustedes van a escuchar este término, ¿no? ¿Y cuáles son los estados financieros básicos? Hay cuatro, pero dos son los más comunes. Son, por ejemplo, el balance general o estado de situación financiera que se le llama, y el estado de resultados, o también llamado antiguamente como estado de ganancias y pérdidas o pérdidas y ganancias también. Bueno, ¿no? Pero hoy se llama estado de resultados, ¿no?
¿ya? Y eso ya hablaremos en el transcurso de los demás temas que vamos a desarrollar. Eh, ¿Por qué también es importante la contabilidad? El Estado necesita ejercer control de las empresas. ¿Por qué el Estado necesita ejercer control de las empresas? ¿Y por qué la contabilidad ayuda a que el Estado pueda controlar las empresas? Porque al Estado le interesa ¿qué cosa? Le interesan los impuestos. No puede haber Estado, no puede vivir un Estado, ¿no? Como el Perú, por ejemplo, o cualquier país que está constituido, digamos, por un Estado, si no tiene impuestos. Si las empresas no pagarían impuestos, ¿con qué van a pagar a los docentes, por ejemplo, que son del sector público? ¿Con qué van a pagar a los militares? ¿No? ¿Con qué van a pagar a los funcionarios, a los médicos, por ejemplo, de los hospitales públicos? ¿Se dan cuenta? Entonces los tributos son necesarios. Es el dinero, ¿no? Son los recursos que aportan las empresas y también las personas naturales, por si acaso. No solamente las empresas, las personas naturales también, pero hablando en términos de empresas, son las empresas las que aportan para sostener este Estado, para que pueda funcionar el Estado. ¿Ven? Y por eso al Estado le importa eso, ¿no? Por eso hay una institución que ustedes deben haber escuchado o la deben conocer, que se llama la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? Que es el ente prácticamente dependiente del Ministerio de Economía, que va a ser todo el, que tiene todo un sistema de control, ¿no? De la información que las empresas y las personas naturales tienen que informar porque hay leyes que obligan a las empresas, por ejemplo, la ley del impuesto general a las ventas, la ley del impuesto a la renta y otras leyes que nos dicen qué tipo de tributo debemos pagar o deben pagar las empresas para sostener este Estado, ¿no? Por eso la contabilidad tiene una relación con el Estado también, ¿no? Bueno, uno de los objetivos de la contabilidad financiera es, por ejemplo, informar en forma clara y ordenada, ¿no? Cómo se desenvuelve la economía y las finanzas de las empresas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hablamos de cómo la contabilidad registra la cantidad de bienes y derechos que tiene la empresa y qué tipo de obligaciones tiene también la empresa, ¿no? Y con qué capital cuenta la empresa, ¿no? ¿Cómo se informa esto? A través, les adelanto, a través del balance general. Cuando hablamos de bienes y derechos, estamos hablando, por ejemplo, en términos contables, estamos hablando, ¿ya? Del activo de las empresas, del activo de un balance. Cuando estamos hablando de obligaciones, ¿no? Estamos hablando del pasivo de una empresa. Son las deudas que tiene la empresa, ¿no? Y cuando estamos hablando de capital, estamos hablando del patrimonio neto que tiene la empresa. ¿Ya? Del patrimonio neto que tiene la empresa. Entonces, ¿eso en qué se refleja? En un estado financiero que se llama balance general, ¿no? Por eso les adelanto el balance en términos contables. ¿Qué es el balance? Viene a ser la suma, ¿no? O viene a ser el activo, ¿no? ¿Que equivale a qué? Al pasivo más el capital, ¿no? Ahí está la partida doble o la ecuación contable, ¿no? Ahí se refleja. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de más sesiones, pero ustedes ya vayan tomando conocimiento, ¿no? También otro de los objetivos es el controlar los ingresos y egresos. En el control de ingresos y egresos nosotros podemos determinar contablemente si la empresa va a tener utilidades o va a tener pérdidas. Si los ingresos son mayores a los egresos o gastos, los ingresos o ventas son mayores a los egresos o gastos, entonces la empresa va a tener utilidades. Pero ¿qué pasa si los egresos o gastos son mayores a los ingresos o ventas? Entonces vamos a tener pérdidas, vamos a tener pérdidas, ¿no? Y es importante que la contabilidad refleje este estado financiero para ver si una empresa está ganando o está perdiendo, ¿no?
¿A quién le interesa la información? No solamente le interesa al Estado, también le interesa a los inversionistas, ¿no? Ustedes saben que hay lo que se llama una bolsa de valores, donde las empresas que están obligadas a cotizar dentro de la bolsa de valores, esto significa a informar, a vender acciones en la llamada bolsa de valores, donde se van a comprar esas acciones, y esos terceros son cualquier persona del público, ¿no? O cualquier empresa puede comprar acciones de otras empresas. ¿Dónde se publican estas acciones? En la bolsa de valores. ¿En el Perú existe una bolsa de valores? Sí. ¿Cuál es la bolsa de valores de Perú? La bolsa de valores de Lima. Ahí las empresas que están obligadas, por ejemplo, a presentar información financiera, ¿no? Están obligadas a poner, eh, inclusive a la venta sus acciones, lo hacen a través de la bolsa de valores, ¿no? Bueno, las empresas se constituyen a través de escritura pública, ¿ya? Y es todo unos requisitos, ¿no? Las empresas tienen que tener un nombre y domicilio, qué tipo de sociedad, a qué se van a dedicar, mejor dicho, el objeto social, cuánto es el capital social, ¿no? Cómo va a llevarse la administración, ¿no? Cómo se van a organizar las actividades, por ejemplo, las reuniones, las asambleas, qué tiempo va a durar la sociedad, cómo se van a repartir las utilidades, en qué momento se va a liquidar una sociedad, mejor dicho, en qué momento ya va a terminar su vida económica y cómo es que se van a distribuir lo que queda como recursos, ¿no? ¿Quiénes son los representantes legales, ¿no? ¿Y qué relación van a tener en cuanto a las obligaciones tributarias, ¿no? Cuando habla de revisor fiscal, se refiere a obligaciones tributarias. De acuerdo al tipo de empresas, también hay, durante el transcurso del tiempo, la contabilidad se ha ido especializando, ¿ya? Por ejemplo, hay la contabilidad privada que se llevan en las empresas privadas, ¿no? Pero dentro de la contabilidad privada, ¿no? Hay lo que se llama, puede ser la contabilidad de costos, la contabilidad comercial, la contabilidad de servicios, contabilidad bancaria. Básicamente, este tipo de contabilidad se llevan dentro de una contabilidad privada. ¿Quiénes utilizan la contabilidad de costos? La utilizan las empresas que generalmente están desarrollando actividad industrial. Esto no significa que una empresa comercial no pueda llevar contabilidad de costos. También hay costos comerciales, ¿no? Y hay costos industriales. La diferencia está en que los costos industriales tienen que ver con los costos que se generan a través de la transformación de la materia prima y que más tarde va a ser un producto terminado, o sea, va a ser un producto diferente lo de a la materia prima, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una empresa que produce muebles, ¿no? Mi materia prima es la madera y otras materias y otros materiales que voy a utilizar. ¿Y en qué lo voy a transformar? En muebles, pueden ser en mesas, sillas y X muebles, ¿no? Y ahí se lleva contabilidad de costo. Pero en la contabilidad comercial, si bien es cierto, ahí yo compro y vendo mercaderías que ya están transformadas, lo único que hago es la operación de comprar y vender, ¿no? Ser una especie de intermediario entre una empresa industrial, ¿no? Y el público. Esa es la intermediación que hace la empresa comercial. O sea, se dedican al comercio, ¿no? A comprar y vender, ¿ya? Pero eso también me genera costos, ¿ya? Me genera costos. Entonces, pero son costos comerciales, ya no son costos industriales, ¿no? La contabilidad de servicios, bueno, en los servicios, por ejemplo, ¿qué es lo que se vende? Ahí no vamos a vender productos que se puedan tocar, ¿no? Tienen existencia física, pero sí, como hay necesidades, por ejemplo, los servicios hospitalarios de una clínica, por ejemplo, los servicios de un contador, por ejemplo, ¿no? Las empresas tienen necesidad de contar los servicios de un contador, sí. El contador
¿Transforma algo? No transforma nada. ¿Pero qué hace? Satisface una necesidad, ¿qué cosa? Establecer, ¿qué cosa? Los registros, ¿no? Analizar, interpretar y proporcionar, ¿qué cosa? Información contable. ¿Para qué? Para que la gerencia tome decisiones, ¿no? Es lo que hace el contador. Y es un servicio, la contabilidad es una actividad de servicios, ¿no? La contabilidad bancaria, bueno, eso se da en los bancos, son servicios financieros, básicamente, ¿no? La contabilidad oficial, o llamada también contabilidad gubernamental, que se da, ¿dónde? En las empresas públicas o estatales, ¿ya? Muy bien. Esto es lo que, esto es lo que, a grosso modo, he podido yo explicarles acerca de lo que significa la empresa y su relación con la contabilidad. Me gustaría, de repente, tienen a ustedes, de acuerdo a la explicación que les he dado o lo que ustedes han estado leyendo, alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no han entendido para poder absorber en este momento. Yo, profesor, tengo una duda. Sí, Andrea. Profesor, ¿la información sobre balance general también es un libro de la contabilidad o no llega ahí? A ver, les voy a explicar cómo es el proceso contable para llegar a ese estado financiero que se llama balance general. El balance general es un estado financiero, es una especie de resumen, ¿no? ¿Ya? Es como ustedes tienen un cuaderno y le dicen, durante todo el año han llenado un cuaderno de algún curso. Y dice, a ver, ustedes tienen que hacerme un resumen de todos los temas que han hecho, que han llevado a cabo durante el año en su cuaderno. Entonces, miren, el balance viene a ser prácticamente el estado financiero donde se van a resumir todas las cuentas que se han utilizado y que han servido para qué? Para registrar eh, las operaciones económicas dentro de la empresa, ¿no? Si la contabilidad tiene, perdón, si la empresa tiene compras, por ejemplo, ¿no? Y tiene ventas, ahí hay dos ya cuentas que van a tener que ser registradas. ¿Dónde? En los libros o registros de contabilidad, ¿ya? Y todos esos montos que se han ido acumulando, ¿ya? Que se han ido acumulando a través de un libro que se llama el libro mayor, finalmente se van, la suma de todo, de todas las compras, por ejemplo, y de todas las ventas, se van a poner en ese resumen que le podemos llamar balance general, ¿ya? Ese estado financiero, ¿ya? Entonces, el balance general no es un libro de contabilidad, ¿ya? No es un documento fuente tampoco. ¿Sí? ¿Qué tipo de documento es? Es un documento llamado estado financiero, ¿no? O sea, el balance general nos va a indicar en qué monto ha quedado, diríamos, esa cuenta llamada compras. ¿Cuánto nos arroja esas compras? ¿Cuánto nos arroja esas ventas? ¿Sí? Ese es el balance general. Es como una fotografía el balance general. ¿Ya? Y les hablé también de otro estado financiero que era el estado de pérdidas y ganancias, que ahora se llama estado de resultados. También es un estado, pero ¿qué va a reflejar? Va a reflejar, ¿qué cosa? Cuánto he vendido y cuánto he gastado. Y finalmente, cuánto me ha quedado, ya sea de utilidad o cuánta pérdida he tenido, por ejemplo, ¿no? Se le llama estados financieros, ¿no? Y yo les estoy explicando en términos sencillos, podríamos compararlo como una especie de resúmenes, ¿no es cierto? No sé si satisface tu pregunta. Sí, profesor, tenía esa duda. Profesor, y al final del balance general, en el total, ¿se utiliza la partida doble? O sea, ¿los La dos partida montos tienen que doble, ser iguales? sí, la partida doble es una técnica que se utiliza, como les decía, hace 500 años, por eso dicen que la contabilidad no ha evolucionado mucho, ¿no?
y algunos lo consideran como una técnica y no como una ciencia, otros dicen que sí, porque tiene algunos principios por lo menos, ¿no? Como el principio de partida doble. La partida doble se utiliza en los registros contables en el libro diario, ¿ya? Miren, ¿cómo es el proceso? Voy adelantándolos ya. ¿Cómo es el proceso de la contabilidad? Primero hay un documento fuente, por ejemplo, una factura. Esta factura, ¿no? Como ustedes ven o han visto, ¿no? Están en un talón de repente de facturas. Ahora, por ejemplo, hay facturas electrónicas, pero bueno, cuando se llevaba físicamente, estaban en un talonario, ¿no es cierto? Cada operación, ya sea de compra o de venta, generaba una factura o una boleta de venta. Muy bien. Ya, esta boleta de venta, donde tiene toda su numeración, tiene las indicaciones a quién se vendió, por qué monto, qué cantidades, se traslada a un registro que se llama registro de compras, por ejemplo, o registro de ventas. Ese registro de ventas, ahora, ¿no? Cada mes los montos que existen ahí, los vamos a centralizar en un libro que se llama el libro diario, ¿no? Vamos a resumir las ventas del mes, las compras del mes, y lo vamos a registrar en el libro diario. En el libro diario sí tenemos que nosotros utilizar lo que se llama el principio de partida doble, donde tiene que haber el debe y tiene que haber el haber. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a registrar donde tiene que haber necesariamente una cuenta del debe y necesariamente una cuenta en el haber. ¿Pueden haber más cuentas en el debe y pueden haber más cuentas en el haber? Sí, pero ambos tienen que ser lo que se llama ecuación contable. Lo que sume en el debe tiene que sumar también en el haber. ¿Ya? Eso se llama partida doble. ¿Dónde se respeta o dónde se plasma la partida doble? En el libro llamado diario. ¿Ya? Una vez que tenemos realizado nuestro libro diario, como ahí están en orden cronológico, mejor dicho, en orden de tiempo, se han ido registrando, nosotros lo vamos a trasladar a otro libro que se llama el libro mayor. Miren, ¿ya? Libro mayor. En el libro mayor ya no va a haber desorden, ahí sí va a haber cuenta por cuenta, nosotros lo vamos a ir poniendo los montos que se han ido acumulando mes tras mes, probablemente. Eso depende del tiempo que nosotros queramos ir acumulando en el libro mayor, cuenta por cuenta, ¿no? Vamos a tener compras, ventas, vamos a tener las demás cuentas, caja, vamos a tener cuenta corriente que antes se llamaba bancos. Entonces, en el libro mayor están clasificados ya, están clasificados. Una vez que tenemos nuestro libro mayor, recién del libro mayor ya nosotros podemos hacer, ¿qué cosa? Nuestros estados financieros. Y para eso tenemos que utilizar una técnica que se llama la hoja de trabajo. Una vez que hacemos nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Es como un borrador de nuestros estados financieros. La hoja de trabajo es un borrador de nuestros estados financieros y de ahí vamos a sacar ya el balance general, vamos a sacar el estado de resultados, vamos a poder sacar también el estado de flujo de efectivo, vamos a poder sacar el estado de cambios de patrimonio neto, ¿no? Pero los dos estados más conocidos y que nos van a reflejar si una empresa ha ganado o ha perdido es el balance general, también llamado estado de situación financiera, y el estado de resultados, que antes se llamaba estado de ganancias y pérdidas, o de pérdidas y ganancias. Bueno, eso era un poco potestativo como lo querían llamar anteriormente, pero hoy sí nosotros tenemos lo que se llama normas internacionales de información financiera, las NIF, donde nos dicen que el estado, el primer estado se puede llamar balance general o estado de situación financiera, y el otro estado se llama estado de resultados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Poco a poco lo van a ir conociendo ustedes. Si tienen inquietud, pregunten, jóvenes, porque la clase, la videoconferencia, precisamente es para interactuar y poder conversar con ustedes cuando yo les he hecho ya la explicación. Yo sé que es un tema nuevo de repente para ustedes. Yo sé que a veces es un poco problemático, tenemos un poco de temor o de vergüenza preguntar, pero a mí me gustaría que ustedes empiecen a hacer eso, ejercer su
su derecho a poder preguntar y absolver de mi parte sus inquietudes, ¿no?